Muchas gracias, Perla. Sí. Bueno, pues no estábamos grabando, así que empezamos de nuevo. Bienvenidos todos. Hoy vamos a ver casi puros ejemplos, unos poquitos teoremas al final, y vamos a aprender a hacer que los autómatas hagan lo que uno quiere, ¿no? Vamos a ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer los autómatas, y empezamos con el ejemplo del lenguaje 5. La vez pasada nos quedamos en el lenguaje 4, así que continuamos por aquí. Muchas gracias, Perla, por hacerme saber que no estaba grabando. Qué barbaridad. Bueno. Entonces aquí tenemos un lenguaje. Como habíamos dicho, un lenguaje es cualquier conjunto de cadenas. Entonces ese es un conjunto que consta de una cadena. Entonces es un lenguaje y queremos un autómata que sepa reconocer esa cadena y solo esa cadena. Que si esa cadena es la que recibe, acepta. Caso contrario, rechaza. Disculpen los ruidos que se oyen. Es el vecino que está limpiando su balcón aquí arriba. En un momento más acá. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un autómata que haga esto? Pues hay una primera parte que es obvia siempre, ¿no? La parte como de hacerlo, ver que ocurra lo que queremos que ocurra es la fácil. Y luego hay que checar siempre todas las otras cosas que pueden ocurrir que no queremos que ocurran, ¿cierto? Y hacer algo con ellas, ¿no? Entonces lo primero es fácil. Simplemente tengo si recibo un 1 y luego un 0 y luego un 1 y luego un 1 y luego un 0, acepto, ¿no? Esa es la fácil. Si recibo 1, 0, 1, 1, 0, acepto. Es lo que dice aquí. Es la cadena que hay que aceptar. Todo lo demás hay que rechazarlo. ¿Cómo dice uno esto con autómatas? Todo lo demás hay que rechazarlo. Ah, bueno, pues si estoy aquí y recibo un 1, vamos bien. Pero si recibo algo distinto de 1 al mero inicio de la cadena, ¿no? Pues ya no fue la que estoy buscando, ¿cierto? Ya no fue la que estoy buscando y ya no va a ser. Entonces, rápidamente vamos a necesitar un estado muerto, en donde si recibo un 0, lo voy para acá. Lo mismo, si ya recibí un 1, vamos bien. Y si a continuación recibo un 0, vamos bien. Pero caso contrario, si en lugar de un 0 recibo un 1, pues esa cadena ya no fue la que tenía que hacer. ¿Cierto? Y así sigo. Entonces, si aquí recibo un 0 en lugar de un 1, ya no fue. Y si recibo un 0 en lugar de un 1, ya no fue. Y si recibo un 1 en lugar de un 0, también ya la cadena ya no fue la que tenía que ser. Y finalmente este último, estado, pues ya aceptamos a la cadena, pero ¿qué tal que todavía hay símbolos adicionales, no? Esos no los queremos. Entonces, si hay símbolos adicionales, tampoco lo queremos y por lo tanto también rechazamos. Cualquier símbolo adicional que haya, ya sea 0 o 1, rechazamos. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo se hace esto. Debería ser clarísimo, ¿cierto? Que esto se puede hacer con cualquier cadena, ¿no? Debería ser clarísimo que esto se puede hacer con cualquier cadena. Entonces, es un ejemplo que me sirve para ilustrar un teorema, que es un conjunto que consta de una cadena, siempre puede ser reconocido por un autómata. No todos los conjuntos de cadenas pueden ser reconocidos por autómatas, lo veremos después, ¿no? Pero por lo pronto, conjunto que consta de una única cadena siempre puede ser reconocido por un autómata. ¿Y qué pasa si el conjunto no consta de una cadena, sino de varias cadenas? Un número finito de cadenas. Ah, bueno, también, si el lenguaje consta de un número finito de cadenas, siempre hay un autómata que reconoce ese lenguaje. Y este es el siguiente ejemplo, ¿no? Ya que vieron cómo se hace una cadena, ¿cómo hacen si son varias cadenas, ¿no? Entonces, y bueno, insisto, debería estar clarísimo que este es el autómata de esta cadena, pero para cualquier otra cadena, pues el autómata se hace igual, ¿no? O sea, simplemente avanzas con los símbolos de la cadena hasta que aceptas y cualquier otra cosa, pues rechazas. Entonces, el siguiente lenguaje, L6, vamos a poner varias cadenas. Digamos que esta anterior, 1, 0, 1, 1, 0, y también 1, 0, 1, 0, y también 1, 0, 1, y también 0, 1, 1, 0, y 0, 1, 0, 0. Por ejemplo, lenguaje. ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, arrancamos aquí. Tomo taco 0. Y observamos que hay algunas cadenas que empiezan con 1, de las que tengo que reconocer, y otras cadenas que empiezan con 0, de las que tengo que reconocer. Entonces, eso quiere decir que necesariamente tengo que llevar el control
tanto de las cadenas que empiezan con 0 como de las cadenas que empiezan con 1. Y bueno, son rutas diferentes, ¿verdad? Lo que sigue es, de las cadenas que empiezan con 0, todas tienen un 1, ¿cierto? Entonces, si recibo un 1, está bien, vamos en el camino de aceptar estas cadenas, y si recibo un 0, pues debería ir al estado muerto, ¿no? Eso, bueno, lo voy a poner ahí, así, ¿sale? Ahora, de las cadenas que sí tienen un 1, sería 1, 1, 1, y todas las demás empiezan con 0. Eso quiere decir que si recibo un 0, está bien, y si recibo un 1, me voy al estado muerto. En general basta con tener un único estado muerto, porque pues, si lo que haces es quedarte ahí y ya no salir, pues ¿para qué quieres varios de esos, no? Con uno te basta, todos los distintos estados muertos que pudiera haber cumplen la misma función. Pero si me conviene, si al rato son demasiadas flechas en el estado muerto, se vale pues, poner un estado muerto diferente, ¿no? Si el dibujo es más fácil de esa manera, también se vale. ¿Ah? Entonces, de hecho, no sé si voy a empezar a no poner los estados muertos, porque aquí van a ser muchos. En fin, vamos a continuar. Entonces, si es 0 y luego 1, vamos bien. Si es 0 y luego 1, vamos bien. A continuación me interesan tanto los unos como los ceros. Entonces, esto es, me interesan tanto los ceros como los unos. Y en el caso de que me interesó el 0, luego me interesa tener un 0 adicional y acepto. Mientras que por el otro lado tengo 0, 1, 1, y luego tengo un 0 adicional y acepto. ¿Cierto? Mientras que por este lado tengo el 1 primero y luego puede ser el 1 o el 0, pero todas estas cadenas tienen un 0. Y a continuación tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y todos los demás tienen un 1 a fuerzas. Sí. Y si recibo un 0 me voy al estado muerto, ¿no? Todo lo que no he dibujado aquí, los flechas que faltan de aquí, las flechas que faltan de acá, pues tienen que ir al estado muerto, ¿no? Porque no están cumpliendo con la especificación de ser alguna de esas cadenas. Entonces, las que empiezan con 1 son estas tres: 1, 1, 0, 0, ok, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, todas tienen 1, 0, 1. Esta ya es esa cadena, esta es 1, 0, 1, ahí está. Acepto. Si yo a este punto, acepto. Y después de esta 1, 0, 1 todavía puede ser que venga este 0 o este 1, ¿no? Entonces, ambos me interesan, tanto el 0 como el 1. En caso de que haya sido el 0, acepto. Y en caso de que haya sido el 1, todavía necesito un 0 adicional y luego acepto, ¿no? Entonces, básicamente este autómata que está aquí, voy a quitar un momento el estado muerto, porque en este momento no ayuda mucho, ¿no? Básicamente, este estado recuerda que leímos un 0. Este recuerda que leímos un 0, 1. Este recuerda que leímos un 0, 1, 0. 0, 1, 0, ¿no? Y este último recuerda que leímos eso más un 0 adicional. Entonces, 0, 1, 0, 0. Ajá. Aceptamos. Entonces, bajo la misma lógica, este estado recuerda lo que se ha leído: 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esta noción de que el estado recuerda cosas no es una noción formal. No es que el nombre del estado tenga algún efecto en lo que el autómata reconoce o no reconoce. Simplemente, como lo dije ya la vez pasada, escribir un nombre que a nosotros humanos nos recuerde cuál es el propósito de ese estado, nos es útil para entender mejor el autómata, ¿no? El autómata es el mismo, reconoce lo mismo, no importa qué nombre le pongan a los estados. ¿Sale? Y finalmente con este sería 0, 1, 1, 0, doble aceptación, y estamos en este momento 0, 1, 1, 0, 0 es esta, 0, 1, 1, 0 es esta otra, ¿no? Y por acá tenemos el 1, el 1, 0, el 1, 0, 1 y 1, 0, 1, 0, que creemos que aceptamos. Y por este lado tenemos 1, 0, 1, 1. Fíjense, nada más agarro el nombre del estado anterior y la concateno a este numerito acá, ¿no? Tengo así.
Y finalmente aquí sería el 1, 0, 1, 1, 0. Y por la manera en que fui poniendo los nombres, pues es como muy fácil de checar que de veras esto hace lo que hace, ¿no? Les repito, cada vez que voy avanzando, concateno un nuevo símbolo al nombre del autómata y eso me recuerda qué es lo que ese autómata recuerda. Ese es el nombre del autómata que me dice cuál es la historia previa de ese estado, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido antes para poder llegar a ese momento. ¿Sí está bien? Entonces, si todo sale bien, los que están encirculados tienen que ser exactamente las palabras que están aquí. A saber, 0, 1, 0, 0, es esta. 0, 1, 1, 0, es esta. Y aquí tenemos 0, 1, 0, 1, que es esta. También 1, 0, 1, 0, que es esta otra. Y finalmente 1, 0, 1, 1, 0. Y claro, este no es correcto todavía, ¿verdad? Dijimos que para que un autómata sea autómata, de cada flecha, perdón, de cada estado que haya, tiene que salir exactamente, en este caso, 2 flechas. Una flecha por cada símbolo del alfabeto. ¿Está bien? Y pues ya está. Lo único que falta es todas las demás flechas. Y todas las demás flechas ya quedaron. O sea, si no es la ruta hacia alguna de las palabras que me interesa, pues no me interesa, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es agregar un símbolo adicional, perdón, un estado adicional, y todas las flechas que no están indicadas vienen a parar el estado muerto. Lo voy a poner así, porque si pongo todas las flechas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 flechas las que tendrían que estar llegando ahí. Son muchas, ¿no? Son nada más en su serie de dibujo. Y por eso luego hay una convención, cuando pasa esto, que dice que siempre que faltan flechas en un diagrama de un autómata, eso quiere decir que esas flechas que faltan están haciendo que uno vaya a parar a un estado muerto que no se dibuja, ¿no? Yo prefiero que ustedes dibujen siempre el estado muerto, aunque sea así, indicando que hay un estado muerto y que todas las flechas que no están indicadas pues, caen ahí. Y prefiero que los dibujen para que pues, ustedes sean plenamente conscientes de que hay un estado muerto extra, ¿no? Que cada estado tiene que tener exactamente tantas flechas que salen de él como símbolos del alfabeto, y para que yo sepa que ustedes saben qué es lo que están haciendo, ¿no? Y que no nada más se les olvidó la flechita, ¿no? Que pasa mucho. Entonces, por eso quiero poder distinguir entre los dos casos. Nada más se les olvidó la flechita o sí saben lo que están haciendo, ¿sale? Entonces, por favor, siempre dibujen el estado muerto, aunque sea así mínimo. Si son demasiadas flechas que van a estado muerto, pues lo ponen así. Entonces yo ya sé que sí saben que le están faltando flechas y que todas van a estar muertas, ¿va? Ya, bueno, ahí está. Este fue el caso de este ejemplo con estas palabras en particular. Pero, pregunta, ¿será que esto se puede hacer siempre? ¿Será que esto funciona siempre para cualquier conjunto finito de, de palabras? Siempre, 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 siempre podemos hacer esto. Y bueno, la respuesta es sí, siempre podemos hacer esto. Es un teorema, ¿no? Y los teoremas, pues los vamos a ver después, al final de esta clase quizá, o más adelante, pero les adelanto. Cualquier conjunto finito de palabras, no importa si tiene 5 palabras como este o 1.000.000 de palabras, no importa si son unas más grandes que otras, lo que sea, cualquier conjunto finito de palabras tiene un autómata que reconoce a ese lenguaje, es decir, que contesta que sí exactamente a las palabras que están ahí y contesta que no a todas las demás palabras, ¿no? Eso es lo que quiere decir que reconozcamos algún lenguaje. ¿Está bien? Entonces, ahí está. La pregunta es, ¿se puede hacer en general? Más bien, ya les dije que sí se puede hacer en general. La pregunta es, ¿este ejemplo nos ayuda a entender cómo se puede hacer en general? Fíjense, una observación importante es que este que está aquí es una subcadena tanto de este como de este, ¿no? Si el ejemplo hubiera sido diferente, hubiéramos podido creer que solamente es como un arbolito, ¿cierto? Que solamente las hojas del arbolito, un árbol matemático. Habrán visto árboles alguna vez en algún lado, ¿no? Los matemáticos quizá llevaron, no sé, gráficas combinatorias, ahí se ven árboles de estos, que no son, se ven como árboles, ¿no? Porque tienen aquí un tronco y se va ramificando, ¿no? Eso le llamamos árbol en teoría de gráficas, y se utilizan mucho los árboles en computación para muchas cosas, así que los computólogos no tengo dudas de que sí saben lo que es un árbol, los matemáticos, pues depende de qué hayan estudiado. Bien, entonces, si solamente estos del final estuvieran encirculados y no si fuera un ejemplo un poquito diferente, podríamos tener la idea equivocada de que nada más las hojas son estado de aceptación, pero pues no tiene que ser así, claramente, ¿verdad? Si acaso
la cadena 1, 0 estuviera en el conjunto, pues este estaría encirculado también, ¿no? Si acaso la cadena vacía estuviera en el conjunto, la cadena vacía es una cadena, y como tal, pues puede estar en un conjunto, ¿no? Estaría este encirculado también, podría ser que aquí fuera epsilon también, y entonces aquí estaría circulado también, ¿no? No pasa nada. Y estamos en ese estado inicial, que se llama, ahora ya no se llama cero, se llama epsilon. Exactamente cuando arrancamos el proceso, inmediatamente después ya no estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ese estado, solamente estamos parados ahí al mero principio, solamente estamos parados ahí cuando lo único que se ha leído es la cadena epsilon. Entonces, ponerlo como estado de aceptación solamente agrega una cadena al conjunto del que estamos hablando. Bien, entonces, ¿esto me dice cómo hacer las cosas en general o no? Bueno, pues fíjense que en efecto parece como un árbol, pero no nada más un árbol, sino como un árbol binario, ¿no? Aquí se bifurcan dos, aquí no, pero podríamos pensar que sí, porque este cebón estaba muerto y este cebón estaba muerto, ¿no? ¿Cierto? Y aquí se bifurcan dos, y aquí no, pero sí, porque podríamos pensar que ese cebón estaba muerto. Claro, que ese cebón estaba muerto no tiene sentido seguir bifurcando, ¿verdad? Pero básicamente es un árbol binario, o sea, arranco aquí y tengo 0, 1, y después tengo 0, 1, y 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta la longitud que haga falta. Y esto nos da una idea de cómo se puede hacer esto en general, ¿no? Tal y como lo hicimos, es como minimalista, ¿no? Tengo el mínimo número necesario de estados para hacerlo, pero vamos a hacerlo de otra manera, esta vez, porque nos va a preparar de una manera menos eficiente, porque nos va a preparar para entender el caso general, el caso de cualquier, voy a borrar este de nuevo, bueno, lo voy a dejar, el caso de cualquier lenguaje que consta de un número finito de palabras, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera diferente, que es menos eficiente, pero es más automática, más fácil de hacer desde un punto de vista matemático. No es más fácil de dibujar, más estados, más tiempo, más dibujo, ¿no? Pero es más fácil de describir matemáticamente. Y los autómatas no son estos dibujos realmente, los autómatas son una tupla, ¿no? Un objeto matemático, y la tupla es más fácil de describir de esta manera, aunque el dibujo sea más difícil de hacer, porque tiene más estados. ¿Sí? Entonces, iremos viendo eso. Entonces, empezamos aquí, y lo que hago es construir un árbol binario, ¿lo quieren bien? Construir un árbol binario de la profundidad tanta como la longitud más grande de estas cadenas. Entonces, esta es 1, 2, 3, 4, 5, tiene una cadena de longitud 5, es la más larga de todas, entonces construye un árbol binario de profundidad 5. No va a caber, porque es grande un árbol binario de longitud 5, ¿no? Pero voy a hacer la idea. Arranco con este estado epsilon y luego tengo el estado 0 y el estado 1, que como se imaginarán voy a ellos con un 0 y con un 1. ¿Va? Y luego tengo el estado 0, 0 y el estado 0, 1, a los cuales llego con un 0 y con un 1. Esto es como más sistemático. Aquí tengo el 1, 0 y el 1, 1. Y llego por acá con 0 y llego por acá con 1. ¿Sale? Y luego, ¿qué sigue? Ah, pues luego sigue el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Todas las cadenas de longitud 3. Ahí está, llego con un 0, y a esta llego con un 1, mientras que a estas llego con un 0 y con un 1. Y luego también a estas, llego con un 0, y con un 1, y con un 0, y con un 1. Y así me sigo hasta la profundidad que dije, que es profundidad 5, ¿no? Si aquí tengo un 1, unos 4, bueno, sí, está bien. Entonces profundidad 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y así me sigo. En algún momento está el 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el 1, 0, 0, 0, 1, y así, y en algún momento va a estar esta. 1, 0, 1, 1, 0. Esta es de aceptación, ¿cierto? Y un poco antes que esa, déjenme ver, tendríamos estas de longitud 4, estas de longitud 4 tendría que estar un poco antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0, bueno, estaría en algún otro momento, por ejemplo, aquí estaría la 0, 1, 0, 0, 0, es un estado que es más grande que este, y aquí atrás estaría el 0, 1, 0,
0 que con un 0 llega para acá. ¿Me estoy explicando? Lo que hago es un árbol binario completo. Profundidad 5. Son muchísimos estados. Profundidad 5 quiere decir que tendría 2, 4, 8, 16, 32, 64 estados, 63 estados, ¿no? Entonces son muchos. Los podría dibujar si tuviera suficiente paciencia y tiempo, pero pues no, ¿para qué? ¿No? La idea es presentar la idea. Entonces hacen un árbol binario, esto se sigue ramificando todo el tiempo, con 0, con 1, con 0, con 1, hasta que llegamos a la última columna que tiene estos estados. ¿Y por qué esa es la última? Pues porque este es un estado de aceptación y lo necesito para reconocer a esta cadena, ¿no? Una cadena de longitud 5. Y de ahí para el real que ya todos los estados previos por construcción tienen su 0 y su 1. Todos los estados previos tienen una flecha que sale con 0 y una flecha que sale con 1, ¿cierto? Y cuando llego aquí a esta última columna, ¿qué hago a continuación? Bueno, pues cuando llego a esta última columna, lo que hago a continuación es decir, bueno, y si recibo más de 5 símbolos, ninguna cadena aquí tiene más de 5 símbolos. Entonces, si yo estoy leyendo más de 5 símbolos, ya no me interesa, ya no es ninguna de estas, y me voy a un estado muerto. ¿Sale? Esta es la situación. Entonces, aquí hay una cadena que es la 101. ¿Lista? Hay que aceptar. Vaya, una vez que tienen el árbol binario, declaran estado de aceptación a todos aquellos estados que tengan como nombre a las cadenas que nos interesan, ¿no? Y de este lado, también epsilon es una palabra que hay que aceptar. Entonces, esta es aceptación, esta es aceptación, este que está aquí es aceptación, esta es aceptación, y me faltan por ahí otros dos estados de aceptación que están en la columna número 4, ¿no? Vas a ver para este y para este. ¿Sí? Creo que es todo. Ese es el autómata. No lo terminé de dibujar, pero espero haber transmitido la idea clara de cuál es el autómata del que estoy hablando, ¿no? Como les decía, este es un autómata más difícil de dibujar que el anterior. El anterior funcionó, lo hicimos muy bien, completo, perfecto. Es más difícil de dibujar que el anterior. Acuérdense que aquí hay puntos encima, ¿no? Cosas ahí en medio. Pero, por cierto, 1, 0, 1, no faltan tantas cosas aquí en medio. Falta la columna número 4 y falta la columna número 5, pero del 0, 1, 0 al 0, 1, 0, 0, pues transito con un 0, ¿verdad? Estoy conectando este cacho con aquel cacho. Ahora sí. Mi punto es, el autómata es más difícil de dibujar, sí, pero ahora que veamos que el autómata en realidad es una tupla, que consta de un conjunto de símbolos y un conjunto de estados, una función de transición y una tupla, pues vamos a ver que autómatas como este son más fáciles de describir matemáticamente, porque tú dices, llegar de todas las cadenas de longitud menor o igual que tal, y esos son mis estados. Entonces este árbol binario, pues ya lo describiste en un tris, ¿no? Y las transiciones, sí, pues si tienes un estado que se llama X y lees el símbolo, ¿no? Y, pues simplemente concatenas el nombre del estado con el símbolo y se da un nuevo estado. Acabo de escribir la función de transición en un tris también. Si lo quiero dibujar es lento, pero si lo quiero describir matemáticamente es sumamente conciso y rápido y efectivo, ¿no? Entonces la idea, hay que aprender a manejar ambas cosas, tanto los dibujos como las descripciones matemáticas de las cosas. Hoy todavía nos vamos a concentrar en dibujos, pero mi punto al hacer esto es que esto mismo se puede hacer con cualquier conjunto finito de palabras, ¿no? ¿Cierto? ¿Se fijan cuál es la más grande de todas? A lo mejor tiene 20 o 50 símbolos. Hacen un árbol binario de profundidad 50 o la que necesiten. Eso puede no ser práctico, ¿no? Porque el número de estados crece exponencialmente, como 2 a la 50, ¿no? Y entonces, para muchos propósitos prácticos puede no ser lo mejor. Pero si ustedes nada más quieren mostrar que existe un autómata que reconoce a esas palabras, bueno, pues lo pueden hacer así, ¿no? Genéricamente, árbol binario de profundidad 50. Las matemáticas no tienen problemas con los números grandes, ¿no? Las computadoras pueden tener problemas, pero las matemáticas le vale queso. 2 a la 50 es un número tan finito como el 1 o como el 2, ¿cierto? Entonces, árbol binario de profundidad 50 y luego circulan todos aquellos estados que tengan por nombre alguno de las cadenas que aparecen en el lenguaje, y por la manera en que se construye este autómata, pues ese autómata debe reconocer a ese conjunto que consta de a ese lenguaje, que consta de un conjunto finito de cadenas. Pero se ha entendido. Esto es esencialmente la demostración de que cualquier lenguaje finito es reconocido por un autómata. Vamos a poner el nombre de una vez. Los lenguajes que son reconocidos por un autómata, no todos lo son, se llaman lenguajes regulares. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es que todo lenguaje finito es regular.
Definición de regular es reconocido por un autómata, ¿va? Entonces, un ejemplo como genérico, para que vayan pensando en el caso general. Vamos a seguir haciendo varios ejemplos de estos, en donde el ejemplo contiene la semilla del caso general de un teorema, que se verá después. ¿Sale? Bien. Entonces, hagamos más ejemplos. L7. Déjenme ver qué quería hacer aquí. Pues este puede ser, sí, 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Ah. En el caso anterior, este de aquí, me faltó decir algo más que también quisiera decir, ¿no? Si en lugar de ser el conjunto de estas cadenas es el conjunto de todas las cadenas. Ok, mejor eso lo digo después. Entonces, pasamos a este, L7, que es cadenas que contienen uh, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y también contienen 1, 0, 1, 0, 0, 1. Es el 7. ¿Sale? Entonces, primero vamos a ver si se entiende. ¿Qué quiere decir que contenga a esas cadenas? Que, bueno, que las contenga como subcadenas, ¿no? Que antes puede haber cosas y luego está la cadena que quiero y después puede haber cosas. Y ambas cadenas tienen que estar ahí contenidas. Nada más que pueden estar contenidas traslapándose. Entonces, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 0, 1 es una cadena de las que están en el 7. ¿Por qué? Porque 1, 0, 1, 0 es esta y 1, 0, 0, 1 es esta otra. Se traslapan, sí, pero ambas cadenas están presentes. Entonces sí queremos reconocer cadenas como esa, en donde las dos cadenas que quiero que estén presentes se traslapan. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden traslapar? Pues si esta está a la derecha de esta, bueno, puede primero no traslaparse, puede estar 1, 0, 1, 0 y quizá cosas en medio y después 1, 0, 0, 1, ¿no? Eso está en el E7, cualquier cosa de este estilo está en el E7. Y el caso extremo es cuando este 0 y este 1 están pegaditos, ¿no? Eso está en el E7, uno al lado del otro, quiere decir. Y ya cuando se empieza a traslapar, pues la manera que se pueden traslapar es que estos dos coincidan, ¿no? Estos dos, los dos iniciales de aquí, los dos finales de acá coinciden en la cadena. ¿De qué más maneras se pueden traslapar? Pues vamos a ver. Uno puede, aquí sí, aquí no, y más para acá, tampoco, entonces aquí, uno. También se pueden traslapar así, ¿no? 1, 0, 0, 1, y aquí 0, 1, 0. Entonces, esta cadena, la derecha está aquí, y esta cadena de la izquierda está acá, ¿no? Se traslapan en uno, se traslapan en dos, se traslapan, pueden estar separadas así, pueden traslaparse un poco así, pueden traslaparse un poco así, o pueden estar separadas así también, ¿no? Entonces la otra posibilidad sería 1, 0, 0, 1, y luego cualquier cosa aquí, y después 1, 0, 1, 0. Todas estas cosas están en L7. ¿Entiendes ahorita? Entonces es complicado, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer eso? Como que a la hora que estoy recibiendo símbolos puedo ir acercándome a que esta es la cadena que va a estar primero y luego me regreso porque siempre no, pero a lo mejor esta otra ahora sí va a aparecer primero y esta otra ahora sí va a aparecer primero y no sé cuál va a aparecer primero y tengo que llevar el control de cómo es, de todo eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hagamos primero un autómata que reconozca a una palabra y luego un autómata que reconozca a la otra palabra y luego vamos a encontrar una técnica de combinar estos dos de tal manera que hagan la función conjunta que queremos, que es reconocer las cadenas que contengan a una palabra y las que contengan a la otra. ¿Ok? Hagamos eso. Dije mal, vamos a hacer autómatas
que reconocen a las cadenas que contienen alguna de estas dos. Y vamos a hacer otro autómata que reconoce a las cadenas que contienen esto. Y luego los vamos a combinar. ¿Va? Entonces voy a borrar aquí. Primer autómata. Y quiero reconocer esta cadena. ¿Va? Pues, ¿qué hago? Pues ya saben. 1, 0, 1, 0, acepto. ¿No? Esa es mi idea. 1, 0, 1, acepto. ¿Sale? Y bueno, ya hicimos algo muy parecido antes, ¿no? Mientras reciba lo que quiero, avanzo hasta aceptar. Caso contrario, pues me regreso a donde tenga que regresarme para seguir reconociendo lo que sigue, ¿no? Entonces, si en este caso estoy aquí 1 y luego 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ahí está. Entonces, ¿qué pasa si aquí recibo un 0? Ah, bueno, pues para poder empezar a reconocer una cadena que contenga a 1, 0, 1, 0, necesito pues, que haya un 1, ¿no? Mientras yo vea puros ceros, me quedo ahí, no estoy logrando nada, no estoy avanzando en el propósito de darme cuenta que hay una subcadena que consta del 1, 0, 1, 0, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué pasa si estoy aquí y recibo un 1? Bueno, a lo mejor pueden pensar que me regreso hasta acá, que no, lleva un 1 y luego un 0. Necesito, pero si no recibo el 0, pues me regreso porque no hay nada, ¿no? Este 1 ya no me sirvió, pero no. Porque fíjense que tal y como está el autómata hasta antes de esta flecha, puede ser que tenga muchos, ¿no? Ceros, por este de aquí, y después puede ser que tenga un 1. Y a continuación quiero un 0, pero si lo que recibo es un 1, bueno, entonces todos estos ceros ya no me sirvieron para el propósito de llegar hasta acá, y este 1 ya no me sirvió tampoco para el propósito de llegar hasta allá, porque para que me sirviera tendría que ser un 1 seguido de un 0. Pero este 1 que acabo de recibir, que no fue el 0 que quería, puede ser el 1 que me permite llegar hasta allá. Entonces no me voy a regresar aquí al principio porque este 1 no es lo mismo que no haber recibido nada útil. Este 1 puede ser útil. Y es tan útil como este otro 1 que había recibido. Lo que estoy diciendo es que me tengo que quedar aquí si recibo un 1. ¿No? Porque este último 1 que acabo de recibir puede ser el primero de la cadena que necesito reconocer. ¿No? No es lo mismo a que no haya pasado nada. No estoy como al principio. Estoy un poquito más adelante. Este 1 ya no me sirvió, pero este nuevo 1 sí me puede servir. ¿Sale? Entonces, este no. Muchos pueden irse por aquí cuando son inexpertos. Y fíjense que entonces ahora la situación es, si yo estoy en este estado, quiere decir que recibí quizá muchos ceros, ¿no? Y después recibí un 1, y después quizá recibí muchos 1, ¿no? Todos estos 1 ya no me sirvieron, todos estos ceros no me sirven para el propósito de acercarme al destino, ¿no? Pero este último 1 que recibí siempre me puede servir. Y si recibo un nuevo 1, pues este ya no, pero este quizás sí, etc. Cuando finalmente recibo otro 0, pues avanzo un poco más, avanzo para acá. Perfecto. Y aquí ahora quiero recibir un 1. Pero si recibo un 0, ¿qué hago? Pues vamos a ver. La situación es, estamos parados en este estado. ¿Qué pasa si recibo un 0? Bien, primero, ¿qué es lo que pasó previo? Para llegar a este estado, quizá recibí varios ceros, quizá ninguno. Recibí un 1 seguro. Quizá recibí varios 1 adicionales, quizá ninguno, ¿no? Estos ceros puede ser ninguno de ellos, puede ser solo 1, este 1 de aquí. Quizá tengo varios 1 adicionales, quizá tengo varios ceros adicionales, quizá. ¿Sale? Y luego recibo un 0. Entonces, hasta ahorita, esta cadena que está aquí, déjenme ponerla en rojo, esta cadena que está aquí me es útil, la 1, 0, me es útil para acercarme al final. ¿Sale? Para acercarme al... Déjenme, quizá tengo muchos unos. Me es útil para acercarme al final. Porque es como parte del trozo de cadena que quiero reconocer. Si recibo un 1, pues avanzo más, ya sabemos. Y si recibo un 0, ¿qué? Pues hay que analizarlo. Si recibo un 0, ¿qué? Vamos a ver. Este 1 ya no me sirve para avanzar, ¿no? Porque el trozo de cadena que llevo es 1, 0, 0, que no corresponde con este 1, 0, 1. Un 1 que me sirve para avanzar tiene que ser uno que esté seguido de un 0 y después seguido de un 1, ¿cierto? Entonces este 1 ya no me sirve para avanzar. ¿Y este 0 qué? ¿Me sirve? Bueno, pues no, porque para que una 0 me sirva tiene que estar al lado de un 1, que es el que me está haciendo avanzar a la derecha, ¿sí? Entonces este 0 ya no me sirve, este 0 ya no me sirve, y ahora sí, haber recibido un 0 en esta posición es lo mismo que a que no hubiera pasado nada útil antes. Si yo recibo un 0 en esta posición, este 0 que recibo en esta posición, pues ese 0 no me sirve. Y todo lo previo no me sirve. Entonces, ahora sí, estoy como al principio y ahora sí, me regreso hasta acá.
Ujú. Entonces ya resolvimos este caso. Fíjense que estos autómatas pueden ser como más complicadillos de lo que uno cree, ¿no? Estamos simplemente haciendo el autómata, un autómata que reconoce las cadenas que contienen al 1, 0, 1, 0, ¿no? Que uno esperaría que fuera como más fácil, pero mire, todo el trabajo está costando. Y bueno, entonces ya estando aquí, ¿qué pasa si recibo en lugar de un 0, si recibo un 1? Bueno, vamos a ver. La situación para estar aquí es, yo recibí varios ceros, ¿no? Quizá recibí varios unos y recibí un 0. Y además, quizá me regresé varias veces, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor recibí un 0 adicional y luego esto me recibí varios ceros adicionales y quizá un 1 y luego varios unos adicionales, ¿no? Y quizá un 0 adicional y otra vez estoy aquí, ¿verdad? Y entonces esto puede pasar pues, varias veces. Llego a este estado por primera vez y quizá me regreso varias veces, pero el caso es que estoy en este punto. Entonces, la última historia, bueno, si me regresé, pues necesariamente tuve que haber tenido este patrón. Algunos ceros, algunos unos y un 0, ¿no? Algunos ceros, algunos unos y un 0. Algunos ceros quizá ninguno. Algunos unos al menos uno y un 0 al menos uno también, ¿no? Un 0 exactamente. Y ese mismo patrón ocurre aquí. Quizá ocurre varias veces, me regreso, y vengo varias veces, ok. Pero el último patrón que ocurrió es como idéntico a este. Como me regresé, pues empecé desde el principio y tengo que tener quizá algunos ceros, seguro que un 1, quizá algunos unos adicionales, seguro que un 0, y ahora estoy, y ahora avanzo con uno más, y estoy en este punto que es el que me interesa, ¿no? Esa es mi situación. Pudieron haber ocurrido esto varias veces, pero me interesa la última vez que esto ocurrió, la última vez que esto ocurrió tengo algunos ceros, algunos unos, un 0 y luego un 1. Y esta es mi cadena. Si en este punto recibo un 0, acepto. Por cierto, si acepto, acepto ya para siempre, ¿no? Porque si la cadena ya contuvo al 1, 0, 1, 0, ya la contuvo, ya no va a dejar de contener, ¿cierto? Entonces, mi situación es esta: ceros, unos, un 0, un 1, estoy parado en este estado, ¿no? ¿Qué pasa si aquí, en lugar del 0 que quiero, recibo otro 1? Bien, vamos a ver. Pues esta cadena, esta última cadena, es la que me permitió avanzar 1, 0, 1, ¿cierto? La que me permitió llegar a este estado. Todo lo demás que haya ocurrido previamente ya no me interesa en el sentido de que no van a formar la subcadena que necesito reconocer. Pero este trozo sí puede ser que me ayude a reconocer la cadena que necesito reconocer. Nada más que a la hora que recibo este 1, bueno, esta cadena ya no fue esta. Entonces seguro que este no me sirve. Y esta subcadena que es un trozo de esta, pues no, porque no arranca en 1. Entonces este 0 tampoco me sirve. Hay que analizarlo así, pasito a pasito. Esta cadena en particular no admite muchas subcadenas que no admite muchas subcadenas como estas que sean un avance, pero aquí no sé si es el caso. Tengo un 1 que es un avance, y si recibo un nuevo 1 ya no es lo que quería, pero este 1 en sí representa un avance, ¿no? Entonces hay que analizarlo así, carácter por carácter, a ver qué trozo de esto que está aquí al final de la cadena todavía me sirve para avanzar hacia acá. También este 1 no me sirve, porque este 1 está seguido en 1, entonces no puede ser este 1 que necesito para iniciar a reconocer el patrón. Entonces este 1, miren, tache. Sin embargo, este último 1 sí me sirve. Ese último 1 podría ser el 1 que necesito para tener la cadena que quiero reconocer. Podría ser. Eso quiere decir que ahora que en este punto leo un 1, me regreso, pero no hasta el principio. Me regreso hasta aquí nada más, porque ese último 1 que acabo de leer me puede servir para llegar a mi destino. Ese es el 1 aquí. ¿Sale? Y ya está, ese es mi autómata. Los nombres de los estados serían, pues aquí es como si no hubiera pasado nada. Aquí llevo un 1 que me puede servir para llegar al destino, pero no lo vas a ver sino hasta después. Aquí es 1, 0, ya llevo un 1 y un 0 que me puede servir a llegar al destino, pero solo lo vas a ver hasta después. Y aquí sería 1, 0, 1, 1, vamos a ver, 1, 0, 1, exacto. Y finalmente aquí sería 1, 0, 1, 0. Y estos, nombres de estados lo que quieren decir es, de lo que he leído últimamente, nada más los últimos 3 dígitos, o nada más los últimos 4 dígitos, o nada más los últimos 2 dígitos, me sirven para avanzar hacia el destino y reconocer que hay una subcadena como la que quiero en la cadena que estoy escaneando. ¿Está claro? ¿Preguntas? Esto ya quedó. Así es. ¿Está clarísimo? Sí, quedó claro, profesor. ¿Y los demás? Porque esa voz ya hasta la conozco. Sí, quedó claro, no se preocupe. ¿Sí? ¿Me estoy yendo muy lento o muy rápido?
No, Eso está muy es bien. Bien. En mi opinión. Es buen ritmo. ¿Voy qué? Es buen ritmo, de hecho. Bueno, vámonos. A ver, estoy viendo aquí la galería, la panorámica de la galería. Levanten así su manita si se entendió hasta ahorita. Ok, está muy bien. Josué López, ándale. Randy, Carlos. Ok, bajen sus manitas. Y alguien que no esté de acuerdo y que alguien que no haya entendido, que tenga dudas, pregunte ahora. Alberto, ¿tienes problemas? Alberto Rodríguez. ¿Hay algo que no se entiende o nomás ya te fuiste a desayunar? No, todo quedó muy claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces continuamos. Ahora vamos a hacer un autómata que haga lo mismo con la otra cadena. ¿Sale? Déjenme, hago el autómata completo primero y luego lo explico. ¿Sí? Y por la manera en que vamos a usar estos autómatas, ese otro que quiero hacer ahora lo voy a escribir en vertical hacia abajo en lugar de horizontal como es lo usual. ¿Cuál es la razón? Pues en un momento más se va a quedar claro. Entonces, para reconocer las cadenas que contienen a esto como subcadena, pues hacemos lo mismo. Arrancamos aquí con epsilon. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y aquí acepto. Y si ya acepté, ya acepto para siempre. 0, 1. ¿No? Paso con 1 para acá, con 0 y con 1. ¿Se fijan cómo los nombres de los estados me son muy útiles para pues para orientarme, ¿no? Si se llamaran nada más Q0, Q1, Q2, Q3, pues a cada rato se me iba a estar olvidando qué estado significa qué cosa, ¿no? Pero estos estados, pues con ese nombre que tienen, me ayudan a recordar qué es lo que, en este caso, qué es lo que llevo, ¿no? Llevo este trozo de cadena que me sirve que quizá me sirva para reconocer la subcadena que me interesa reconocer, ¿sí? Acuérdense que son cadenas, todas las cadenas de ceros unidos que contienen a este o a este, no que son ese o ese, sino que los contienen. Entonces, tan pronto nos enteramos que ya contuvieron esa cadena, ya la van a seguir conteniendo por siempre, ya no nos arrepentimos, pero bueno, ya no cambiamos de opinión, ya aceptamos por siempre, no importa lo que venga después. Este que está aquí, voy a estar subirlo, porque me estorba así como está. Así que lo subo ya. Listo. Bien, entonces la parte fácil, ¿no? La parte de que si ocurre lo que quiero que ocurra, voy a hacer todo, esa es la parte fácil. Y ahora sigue la otra parte que puede no ser tan fácil, que es, y si no ocurre lo que quieres que ocurra, ¿qué haces? ¿No? Bien. Entonces, si estoy aquí, si en lugar de un 1 recibo en este estado, si en lugar de un 1 recibo un 0, ¿qué hago? Pues ese 0 inicial no me sirve para reconocer esto, entonces me quedo aquí. Este es 0. Si estoy aquí y recibo otro 1, ¿qué hago? Pues lo mismo que acá. Ya avancé con un 1, y si luego recibo un 1 en lugar del 0 que quiero, pues este 1 que leí no me sirvió ya, pero el que acabo de leer sí me puede servir. Entonces me quedo aquí, recibiendo todos los 1 que sean, porque ese último 1 que acabo de leer puede ser el que necesito para el patrón que ando buscando. ¿Sí? Si estoy aquí y recibo un 1, fíjense cuál es la situación. La situación es, quizá recibí varios ceros, seguro recibí un 1, quizá recibí varios 1 adicionales y recibí un 0. Esta es mi situación, ¿cierto? Este último patrón 1-0 es el que me sirve, quizá, más adelante para conocer este trozo de cadena, ¿no? Esta subcadena. Y luego, quiero un 0, pero si en lugar de un 0 recibo un 1, ¿qué pasa? Pues otra vez hay que analizar todos los sufijos de esta cadena, a ver si algún trozo de eso me sirve. Entonces, 1, 0, 1, pues no me sirve porque este tendría que ser un 0 para que me sirviera. Entonces, este 1 seguro que no, ¿no? 0, 1, pues no me sirve porque para que me sirviera tendría que empezar con 1 y empieza con 0. Entonces tampoco, ¿no? 1 solito es 1 solito. Ah, este sí me sirve. Este podría ser el primero del patrón que necesito encontrar, ¿no? Entonces, este sí me sirve. Entonces, cuando me encuentro con 1 en esta posición, ¿dónde estoy? Aquí. Cuando me encuentro con 1 en esta posición, me regreso, pero no hasta el principio. Me regreso hasta aquí, nada más. Porque este último 1 que acabo de leer es tan bueno como este 1 de acá o estos 1 de acá. Me pueden servir para el patrón que ando buscando.
Si ven que me equivoco, me corrigen, por favor. Me equivoco, ¿eh? La clase pasada me equivoqué bien gacho y les dije los analizadores léxicos de las computadoras y dije, no, 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 de los algoritmos. Y no, pues tampoco. Pues, los analizadores léxicos de los compiladores, es lo que tocaba decir. Los algoritmos que son compiladores, ¿no? Bueno, corríjanme, por favor, si me equivoco, soy humano. No me enojo si me corrigen. Al contrario, en general me quedo muy agradecido cuando me corrigen. Especialmente si es algo que como creo muy enfáticamente, y me lo corrigen, pues mejor, porque me sacan de un error, ¿no? Mucha gente se enoja cuando la corrigen, cuando le hacen ver que está mal. Yo al contrario, yo quedo agradecido. Entonces, si me cachan errores aquí o después, ¿no? Me pueden poner el comentario en el Facebook si lo cachan después de que, oiga, profe, usted dijo esto, pues pasa que está mal, o ya lo googleé y ya vi que está mal, ¿no? Pues órale, adelante y sirve que me sacan de mi error, ¿no? Todos somos humanos y todos nos equivocamos. Así que los invito a corregirme. Y los invito de nuevo a interrumpirme, ¿eh? Porque si no me interrumpen siento que estoy hablando solo y no me dan ganas de hablar solo. Bien, entonces este uno me sirve, me regreso así. Y si lo que tengo es 1, 0, 0, y en ese momento recibo un 0 en lugar de un 1, ¿cuál es la situación? Pues tengo varias cosas, pero lo último que leí es 1, 0, 0. Puedo haber tenido varias cosas antes, no me interesa. Lo último que leí es 1, 0, 0, ¿no? Quizá no fue así tan simple, quizá fue 1, 1, 0 y me regresé varias veces, pero lo último que leí fue 1, 0, 0. O 1, 0, 0. O 1, 0, 0. Eso fue lo último que leí. Claro. Y en lugar del 1 que quiero, recibo un 0. ¿Qué hago? Bueno, pues este 1 no me sirve porque para que me sirviera tendría que ser seguido de dos ceros y luego de un 1, ¿verdad? Y aquí está. Y aquí es donde falla. Entonces este 1 ya no me sirve. Y estos dos ceros pues ya no me sirven tampoco porque para que me sirvan tienen que empezar con 1. Entonces este no y este pues tampoco. Entonces este no. Entonces si en este momento recibo un 0, ahora sí me regreso y ahora sí es como si no hubiera pasado nada útil en todo el tiempo, ¿no? Eso quiere decir que sí me regreso, pero hasta el principio. Si recibo un 0, me regreso hasta allá. Porque nada de lo que he leído me puede servir para el propósito de avanzar a reconocer la subcadena que queremos reconocer. Todo bien, muy bien, todo claro. Ok, son comentarios. Ya, pasar. Bueno, no me indica aquí claramente cuándo un comentario es nuevo. Así que bueno, sale. Ahí está, este es mi otro autómata. Lo hice un poquito más rápido que el anterior, pero son las mismas ideas. ¿Se entendió? Pónganme sus manitas si entendieron todos. O mejor, espérenme, no pongan sus manitas. Mejor. William Palacios tiene la manita ahí puesta. Muy bien. Bájala, por favor. Y levanten, pongan sus manitas si tienen dudas. Estoy viendo aquí la versión panorámica. ¿No? Siempre me pueden interrumpir también. Prendan su micrófono y dicen, oiga, profe, no entendí tal cosa, tal otra. No me queda claro, tal cosa, tal otra. ¿Sale? ¿Todo el mundo está de acuerdo hasta ahorita? Ok, sale. Gustavo, ¿me quieres decir algo? No, solo iba a decir que sí estaba de acuerdo. Ok. Chido. Continuamos entonces. ¿Cómo hacemos ahora para hacer este lenguaje? Ya hicimos uno que es cadenas que contienen a esto, que es esta. Ya hicimos uno que es cadenas que contienen a esto, que es esta. Ahora, ¿cómo hacemos cadenas que contienen a una y a la otra? Piensen en un autómata que haga eso. Al mismo tiempo, tiene que estar haciendo lo que estos dos, ¿no? Al mismo tiempo tiene que estar avanzando, y regresándose y avanzando en el propósito de reconocer una cadena, subcadena, de las dos que me interesan, y al mismo tiempo tiene que estar avanzando y regresando y avanzando en el propósito de reconocer la otra subcadena, ¿no? Idealmente me gustaría poder usar los dos autómatas, ¿no? Es decir, pues son dos autómatas. Entonces estoy parado en estos dos estados. Y si recibo un 0, me quedo aquí y me quedo aquí. Y si recibo un 1, avanzo y avanzo. Y si recibo un 0, avanzo y avanzo. Y si recibo un 1, avanzo y me regreso. Y si recibo un 1, me regreso y me quedo aquí. Y si recibo un 0, avanzo y avanzo. Y si recibo un 0, avanzo y me regreso hasta acá. Y si recibo un 1, aquí ya, esta cadena ya la reconocí, ¿verdad? Y aquí avanzo. Y todavía falta terminar de llegar para acá. Como me gustaría hacer las dos cosas, me gustaría tener los dos autómatas, me gustaría estar parado en dos estados simultáneamente, uno en un autómata y otro en el otro, ¿no? Pero eso ya no es un autómata, es un conjunto de dos autómatas. ¿Cómo le hago para hacerlo con un solo autómata? Pues muy fácil. Lo que hacemos es tomar el producto cartesiano de estos autómatas.
O técnicamente el producto cartesiano es entre conjuntos, así que no puedo tomar el producto cartesiano de autómatas, mientras no lo defina. Pero por lo pronto, tomo el producto cartesiano de los estados, de estos autómatas. Eso sí, conjunto de estados, producto cartesiano, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5 estados para acá, y 1, 2, 3, 4, 5 estados para acá, y voy a tener ahora 25 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y la idea es, ojo, este es un nuevo autómata, no confundir con este autómata de la izquierda y no confundir con este autómata de arriba. Este es un nuevo autómata, 25 estados. Y la idea es que este autómata, como bidimensional, me va a emular simultáneamente a los dos. Horizontalmente se va a comportar como este. Y verticalmente se va a comportar como este otro. Y cuando llegue yo a esta columna, quiere decir que esta cadena ya estuvo presente. Y cuando llegue yo a este renglón, quiere decir que esta cadena ya estuvo presente. Cuando llegue a este de aquí, va a ser el momento en donde ambas cadenas ya estuvieron presentes. Y puede ser que ocurra primero una y luego la otra, o puede ser primero que ocurra la otra y luego la una, o puede ser que vayan ocurriendo medio simultáneamente, al final ocurre siempre una primero y luego la otra. Quizá están traslapadas, ¿verdad? De varias maneras, quizá una ocurre antes y la otra después, quizá al revés, y quizá están traslapadas. Y todos los casos tienen que ser tomados en cuenta por este nuevo autómata. Les vuelvo a decir, la idea de este nuevo autómata es que este autómata emula los dos simultáneamente. Horizontalmente se va a portar como este, verticalmente se va a portar como este otro. Cuando llegue a esta columna, quiere decir que la primera cadena que quería reconocer ya estuvo presente. Cuando llegue a este renglón, quiere decir que la segunda cadena que quería reconocer ya está presente. Y cuando llego a este renglón y a esta columna, o sea, a este estado, es cuando ambas condiciones se cumplen, que es lo que quiero. ¿Está bien? ¿Cómo le hago para que este autómata se porte como los dos simultáneamente? Bueno, si yo quiero estar parado aquí y aquí, como hace rato les dije, inicialmente, ¿eso a cuál estado corresponde de todos estos? Pues a este, ¿no? Su proyección hacia acá me da este estado, su proyección hacia acá me da este estado. Vaya, estar parado en este estado del nuevo autómata es equivalente a estar parado en estos dos simultáneamente de los otros dos autómatas. Estar parado en este estado del nuevo autómata es equivalente a estar parado a la vez en este estado y en este estado de ambos autómatas. Por eso necesito un producto cartesiano. Cada estado aquí representa dos estados, uno en un autómata y otro en el otro. Y de esa manera hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el estado inicial de este nuevo autómata es necesariamente este, que es el producto cartesiano de los dos estados iniciales. Si ese producto cartesiano de los dos estados iniciales, ¿cómo se llama? Pues se llama epsilon, entonces la pareja ordenada correspondiente es epsilon, epsilon, ¿no? Por razones de espacio, vamos a ponerlo como epsilon arriba y epsilon abajo, ¿no? Así. Pero es la pareja ordenada epsilon, epsilon. Así se llama ese estado. ¿Cómo se llama este estado? Ah, bueno, por un lado tengo la cadena 1, 0 y por el otro lado tengo la cadena 1. Entonces, esto formalmente es la pareja ordenada que consta de 1, 0 y 1. Este es el nombre del estado, pero por razones de espacio lo pongo así como vertical. Pero es una pareja ordenada. La pareja ordenada consta de este nombre y este nombre, ¿no? Cada estado tiene su nombre proveniente del producto cartesiano de los estados, ¿no? Entonces, por esa razón este es el estado inicial, ¿no? Porque este es el producto cartesiano de epsilon con epsilon. Es el estado inicial con el estado inicial, me da el nuevo estado inicial, ¿sale? Voy a dejar el nombre ahí. Lo voy a borrar porque puede ser que nos estorbe más de lo que ayude, ¿no? Ya saben cómo se llaman todos los estados, ¿no? ¿Cómo se llama este? Se llama paréntesis 1010, coma 1001 paréntesis, ¿no? Es una pareja ordenada de los nombres de los dos estados correspondientes, ¿sale? Entonces, ¿qué significa de que este autómata se porte como los dos simultáneamente? Bueno, pues estar parados aquí, lo que tienen que saber es a dónde van si reciben un 0 y a dónde van si reciben un 1, ¿no? Tú estás parado aquí y recibes un 0, ¿qué haces? Pues haces lo que te digan los dos autómatas. Los dos. Este que te dice, dice quédate ahí. Entonces, horizontalmente te quedas ahí. ¿Y este que dice? Quédate ahí. Ah, entonces verticalmente te quedas ahí. Y eso quiere decir, pues, que te quedas ahí. ¿Cierto? Ahí está. Ya tenemos esa primera transición.
¿Qué pasa si estoy en este mismo estado y ahora recibo un 1? Pues hago lo que me digan los dos autómatas. Este de arriba dice, muévete a la derecha. Y este de acá dice, muévete hacia abajo. ¿A cuál le hago caso? Pues a los dos. Me muevo a la derecha y me muevo para abajo, ¿no? Entonces, verticalmente, horizontalmente me muevo a la derecha, verticalmente me muevo hacia abajo. Y eso quiere decir que paso a este estado. Fíjense que si estoy aquí veo un 1, me paso para acá. Si estoy aquí veo un 1, me paso para acá. Entonces, en esta situación tenemos los dos autómatas simultáneamente. Estamos parados en dos estados simultáneamente. Con un 1 me muevo para acá y con un 1 me muevo para acá. Ah, y justo este autómata, este estado, perdón, es el que está ahí en el producto cartesiano de esos dos nombres, ¿no? De esos dos estados. Entonces, estar parado aquí está emulando la situación en donde quiero estar parado en este estado y a la vez quiero estar parado en este estado. Esa es la situación. Entonces, esa es la idea. Simplemente hay que terminar el autómata, ¿no? Entonces, este estado, que es el estado inicial, ya tiene sus dos flechas, chido. Ahora ¿qué pasa si estando aquí recibo un 0? ¿Y qué pasa si estando aquí recibo un 1? Bien, si estoy aquí recibo un 0, este dice avanza y este otro dice avanza. Entonces, en ambos casos, avanzo a la derecha y abajo. Es el nuevo estado que representa a estos dos, están parados simultáneamente en estos dos. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si estando en este estado recibo un 1? Bueno, este dice quédate ahí y este otro dice quédate ahí, entonces me quedo ahí. Es decir, si yo recibo un 1-0, estoy avanzando en el propósito de reconocer esta cadena y estoy avanzando en el propósito de reconocer esta cadena. Quizás reconozco una primero y a otra después, o quizás echa a perder este intento, pero estoy avanzando 2 pasitos en el propósito de reconocer tanto una cadena como la otra cadena. Por eso avanzo horizontalmente 2 y avanzo verticalmente 2. Me corrigen si me equivoco, por favor, me equivoco. ¿Sale? Entonces, con C y con C avanzo para acá. Este estado ya tiene, déjenme, le borro el nombre, porque ahí tiene el nombre, ¿no? No lo necesita. Pero este estado ya tiene sus dos flechas que salen. Este estado ya tiene sus dos flechas que salen. Vamos con este. Este tiene que tener sus dos flechas que salen. Y me van a poder decir, oh, pues son 25, es mucho trabajo, no vamos a acabar. Pero vamos a acabar antes de lo esperado. Ahorita van a ver por qué. ¿Sale? Entonces, estando aquí, ¿qué pasa si tengo un 0? Bueno, este autómata también se regresa hasta el principio y este otro autómata dice avanza. ¿Qué hago? Las dos cosas. Horizontalmente me regreso al principio, verticalmente avanzo. Eso quiere decir que me vengo para acá. ¿Sí? Horizontalmente me regreso al mero principio, por esta flecha, verticalmente avanzo un lugar hacia abajo. ¿Sí? Me muevo 2 lugares a la izquierda, como dice este autómata, me muevo un lugar hacia abajo, como dice este otro autómata. Le hago caso a los dos. Estoy simulando los dos simultáneamente. Bueno, pues con 0 me regreso para acá. Y con 1, este me dice avanza y este otro me dice retrocede un lugar. Entonces avanzo hacia la derecha y retrocedo un lugar verticalmente. Entonces con 1 me voy para acá, con 0 me voy para acá. ¿Está bien? Con 1 avanzo y con 1 retrocedo un lugar. ¿Va? Y entonces ahora tengo, este ya tiene todos sus flechas de salida, todos los ceros. La flecha del 0 y la flecha del 1 ya está listo. Entonces ahora, me fijo en estos dos nuevos estados y busco a dónde van a dar sus flechas con el 0 y el 1, ¿verdad? Entonces, este aquí con 0, ¿a dónde va a dar? Ah, con 0 se regresa hasta acá. Y el de acá con 0 se queda ahí. Entonces, ¿qué hago? Horizontalmente me quedo en esta misma columna, verticalmente me regreso 1, 2, 3 lugares para arriba. Entonces, con 0 me regreso para acá. ¿Está claro? Con 1, ¿qué hago? Con 1 avanzo. Y con 1 avanzo. ¿No? Avanzo y avanzo. Entonces, avanzo en ambas. Un lugar a la derecha, un lugar hacia abajo. Esto es así. Fíjense que en este punto, ya esta palabra ya apareció en el autómata. No importa cuál camino seguí, si di varias vueltas o lo que sea, el punto es cuando llego aquí, es porque esta cadena ya estuvo presente en la cadena que estoy escaneando, ¿cierto? Y eso quiere decir que ya no voy a salir de este estado jamás verticalmente. Eso quiere decir que ya no voy a salir jamás de este renglón. Y ya nada más, esta parte va a ser una copia de esto que va a tratar de reconocer la segunda cadena en algún momento. Entonces, bueno, este ya tiene todas sus flechas que salen. Vamos con este, en el orden que fueron apareciendo, vamos con este. Si estoy aquí y recibo un 0, ¿qué hago? Aquí dice avanza, y acá dice avanza. Entonces, avanzo con 0. Avanzo a la derecha,
avanzo a la derecha y avanzo hacia abajo. Ahí está. Y si recibo un 1, este dice, regrésate hasta acá, ¿eh? Hasta esta columna, ¿cierto? Y el otro dice, quédate en este renglón, ¿no? Este dice, quédate en este renglón, y este dice, regresa a 2 lugares. Entonces, ¿qué hago? Las dos cosas. Me quedo en ese renglón, ¿sí? Y regreso 2 lugares. Horizontalmente me quedo en ese renglón verticalmente, ¿no? ¿Es eso? Entonces, este que está aquí ya tiene todas sus flechas que salen. De nuevo, si llego a este punto, igual que en este caso, si llego a este punto, quiere decir que esta cadena ya estuvo presente, necesariamente. Porque estamos simulando, horizontalmente estamos simulando a este autómata. Si llego a este punto, quiere decir que esta cadena ya estuvo presente y ya no va a dejar de estar presente, ¿cierto? Eso quiere decir que ya no va a salir nunca de esta columna, ¿cierto? Y ya esta columna simplemente tendría que ser una copia de esta otra, ¿cierto? Del autómata este original, que ya nada más está checando a ver a qué hora ocurre la primera cadena que me falta, o la segunda cadena, ¿no? Lo mismo este renglón tendría que ser una copia de esta, que ya nada más está checando a qué hora le falta la primera cadena, que toda le falta, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que las transiciones que vemos aquí van a ser idénticas a las de acá. Las transiciones que vemos aquí van a ser idénticas a las de acá. ¿Por qué? Porque si ya estoy en esta columna, este ya me dice siempre lo mismo, quédate en esa columna, ya no te mueves de la columna. Y ya nada más le hago caso al otro autómata. Y lo mismo acá. Si ya llega este renglón, este autómata me dice, ya quédate en ese renglón, no te salgas. Y ya entonces ya nada más le hago caso al otro autómata. Vamos a hacerlo despacito para que vean. Por ejemplo, si estoy aquí y recibo un 0, ¿dónde estamos? Uy, tengo bien choco los renglones. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3, ahí está. Recibo un 0, avanzo, ¿no? ¿Y qué me dice este? Quédate ahí. Ah, bueno, entonces avanzo. Esta flecha es idéntica a esta flecha, ¿verdad? Y si estoy aquí recibo un 1, ¿qué hago? Ah, bueno, aquí dice retrocedo un lugar y este dice quédate ahí. Ah, bueno, me quedo ahí y retrocedo un lugar. Ah, esta flecha es idéntica a esta. Se va a hacer una copia idéntica a estos dos autómatas, ¿no? Por ejemplo, estando aquí, si recibo un 0, ¿qué dice? Avanza, entonces avanzo. Con 0 avanzo. Y con 0 me quedo en esta columna. Entonces esta flecha es idéntica a esta. Y con 1 me quedo aquí. Con 1 me quedo aquí y me quedo aquí. Entonces me quedo aquí. ¿Sale? Este ya tiene sus 2 flechas. Este ya tiene sus 2 flechas. Este de acá, 0. Y con 0, ¿qué hago? Con 0 retrocedo hasta acá. Retrocedo hasta acá con 0. Y verticalmente me quedo en esa. Verticalmente ese es siempre lo mismo. Verticalmente me quedo en este renglón. Perdón, columna. Entonces ya nada más le hago caso a esto. Retrocedo hasta allá. Y con 1 avanzo. Este tiene sus 2 flechas. ¿Y aquí qué hago? Con 0 me quedo aquí. Me quedo aquí horizontalmente y me quedo aquí verticalmente. Con 1 avanzo. Con 1 avanzo. Este ya tiene sus 2 flechas. ¿Y aquí qué hago? Ah, pues con 0 me quedo aquí, con 0 me quedo aquí, con 1 me quedo aquí, con 1 me quedo aquí en ambos. Entonces, tanto como con 0 como con 1 me quedo aquí. Y fíjense que ya habíamos dicho que este va a ser el estado de aceptación, porque es el estado que me garantiza que esta condición ya se cumplió y que esta condición ya se cumplió también. Fíjense que ya acabamos con esto. Ya todo el mundo tiene sus 2 flechas, ¿cierto? Y este autómata es idéntico a este, ¿no? Debería ser, al menos. 0, 1, 1, 0, me regreso con 1, 0, avanzo, 0, me regreso hasta acá, 1. Son idénticos. Eso tiene que ser idénticos, ¿no? Entonces lo mío tiene que pasar acá abajo, por la misma razón. Así que de una vez lo hago, ¿no? Miren, este es aquí con 0, y luego con 1 avanzo, y con 1 me quedo aquí, y con 0 avanzo, con 1 avanzo, con 0 avanzo, con esto aquí abajo, 1, 0, y después, este ya está, este de aquí tiene un 1, le falta su 0, con 0 retrocedo, así, 0 retrocedo, y luego este que está aquí, con 1, con 0 avanzo, y con 0, y con 1, retrocedo hasta acá, con 1, y entonces este ya tiene sus 2 flechas que salen, este ya tiene sus 2 flechas que salen, y ¡ya acabé! Antes de lo esperado, porque estos estados, ¿qué? Bueno, este estado, por ejemplo, con 0 avanzo y con 0 retrocedo, entonces avanzar y retroceder sería una flecha de aquí para acá.
Si estuviera parado aquí, con 0 avanzo, dice, y con 0 retrocedo, entonces tendría una flecha para acá. Chido. Pero ¿cómo voy a llegar a este estado? Si estuviera ahí, eso es lo que hay que poner, una flecha de aquí para acá, con 0. Bueno, y tiene su flecha de 1. Y todos los estados ahí tendrán sus flechas de 0 y 1. Bueno, pero ¿cómo voy a llegar a este estado? Pues no voy a llegar a este estado de ninguna manera, porque el estado inicial es este. Y con 0 pasa esto y con 1 pasa esto. Y en cada uno de esos dos, con 0 pasa esto y con 1 pasa esto. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y todas las rutas ya están puestas. En todos los casos, ya está dicho qué hacer con 0 y con 1. De modo que los únicos estados que puedo alcanzar son esos que ya en este momento reciben flechas. Los únicos estados que puedo alcanzar son esos que tienen palomita, esos que recibieron la flecha en algún momento, ¿no? Y si es un estado diferente, pues no tengo manera de llegar a él. No hay manera de llegar a él. Entonces, todos esos estados se llaman superfluos. Son estados a donde no puedes llegar. Es un estado superfluo, por definición. Entonces, esos estados pues, los puedes simplemente borrar y tu autómata es el mismo. Igual que en el ejemplo anterior, en donde el árbol binario completo es una manera matemática muy compacta y rápida de escribir las cosas, pero el dibujo requiere más trabajo. Lo mismo aquí. El producto cartesiano y todas las flechas que me están faltando, de todos los estados que me están faltando, es más fácil y rápido de escribir matemáticamente, pero el dibujo es más complicado de hacer. Entonces, ¿qué van a preferir? ¿Una descripción matemática simple o un dibujo simple? Pues depende. Si están haciendo una demostración matemática que requiere una descripción matemática, pues prefieren la descripción matemática simple. Y si están haciendo un dibujo, como en este ejemplo, pues prefieren un dibujo simple. En este caso ya acabamos, ¿cierto? Y por lo tanto puedo borrar los demás, porque estamos trabajando con el dibujo y no con la descripción matemática. Así que todos los estados que sobraron, los puedo tachar, los puedo borrar, porque ya me sobraron, ¿no? Y el autómata, pues es este, ¿no? Ya acabamos, tenemos un autómata que sabe reconocer todas las cadenas que o bien contienen esta o bien contienen esta. Perdón, que contienen a una y que contienen a la otra. ¿Me la creen? ¿Creen que es cierto esto que estoy diciendo? Levanten la mano los que sí creen que es cierto esto que estoy diciendo, que es correcto ese autómata. Menos unanimidad, ¿verdad? Algunos que están indecisos, quizá. Ok, ¿alguien que tenga dudas? Bajen sus manitas. ¿Alguien que tenga dudas todavía sobre si esto es correcto o no? Les da pena decir que tienen dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Yo tengo hartas dudas. Hartas dudas todo el tiempo, así que ¿cuál es el problema, no? Tener dudas no es malo. Venga. Profesor, disculpe. Yo, ok, sí tengo una cierta duda. Háganlo más. Dime. A ver, ¿cómo lo explico? A ver, ¿en qué punto es? A ver, en el punto 1, 0, en ese mero, se regresó 2 casillas. Ah, No entendí muy bien ese paso. si estás parado, este estado representa a este y a este. ¿Está bien? Ajá. Y este autómata dice que si ves un 0, te regresas 2 lugares. Mientras que este dice que avanzas hacia abajo. Entonces me regreso 2 lugares horizontalmente y avanzo 1 hacia abajo, las dos cosas. Le hago caso a los dos autómatas simultáneamente. 2 lugares a la izquierda, 1 hacia abajo. Como arriba dice y como abajo acá dice. Ok, ya lo veo. ¿Sí? Ya entendí. Es normal que no lo agarren a la primera esto. Cuando lo doy presencialmente, siempre, así como tú, hay varios que me hacen preguntas de que no, espérate, esto no entendí cómo está. Y cuando lo explico, pues normalmente ya queda más claro cuál es la regla que se está usando. A mí me cuesta un poco de trabajo escribir el ejemplo. David. ¿Quién estaba hablando? ¿Era David el que estaba hablando? No me fijé quién era el que estaba hablando hace un momento. ¿Era Yo Manuel? lo que sí es que, no, yo lo que quería decir es que si era feasible poder tener una copia de este diagrama para poder analizarlo más tranquilamente por nuestra cuenta. Claro, déjame, le saco una foto. ¿Lo prefieres con los estados repuestos o así como está? Yo creo que sí, porque los superfluos, pues, del mismo nombre lo dice.
Bien, entonces le voy a sacar una foto, mira, y se las mando un ratito. Muchas gracias. ¿Algo más? Sí. Cuando está en el mismo estado que quedó en el 0, 0, 0, igual aquí se ¿Cuál está? ahí, ¿Este? ajá, se regresó hacia arriba con el 1, ahí cómo quedó. En vez de ir hacia abajo, ahí, ajá, ahí, ¿Por qué esta transición? Me estás preguntando. ajá. Ok. Este estado representa a este y a este. Ujú. Cuando recibo un 1, tengo que hacer tanto lo que me dice este como lo que me dice este. Este me dice muévete a la derecha, entonces me muevo a la derecha. Este me dice muévete hacia arriba, entonces me muevo hacia arriba. Esa es la flecha. Ok, muchas gracias. Estoy hablando ambos autómatas simultáneamente con este nuevo autómata. Es interesante, ¿no? Sorprendente un poco. Esto no es estándar, por cierto, esto no está en ningún libro de texto, creo. Esta construcción del producto cartesiano, creo que no está en ningún lado. A lo mejor sí está, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. ¿Qué más? No, yo creo que sí está. Sí está. Lo voy a revisar, hace mucho que no paso por ahí. Ok, ¿más dudas? ¿Ya estamos? Sí, yo tengo otra. Em, ¿Influye en algo el orden de las cadenas? O sea, si pongo horizontal o vertical una, o eso no tiene nada que ver. No influye, te da un dibujo diferente, ¿no? Pero si en lugar de poner este autómata aquí, lo pones acá, y en lugar de poner este autómata acá, lo pones acá, lo que va a pasar es que tu diagrama se va a voltear, ¿no? Que lo que es horizontal va a pasar a vertical, y lo que es vertical va a pasar a horizontal, pero va a ser, excepto eso, va a ser exactamente lo mismo. Y el resultado del autómata va a ser, pues va a ser completamente equivalente a lo que tenemos aquí. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Imagínense que el estado de aceptación aquí no era este, no era solo ese. Imagínense que el estado de aceptación era ese y también este otro. ¿Por qué no? Conjunto de estados de aceptación es un conjunto de estados, pueden ser varios. Ya hemos tenido ejemplos donde son varios los estados de aceptación, ¿verdad? Y también imagínense que acá el conjunto de estados de aceptación no es solo este, sino también este. Ya no estamos hablando de este lenguaje, ¿eh? Es un ejemplo diferente. Tengo este autómata que reconoce algunas cadenas. No me interesa en este momento cuáles, reconoce algunas cadenas y otras no, ¿verdad? Y tengo este autómata que reconoce algunas cadenas y otras no. Y yo quiero saber un nuevo autómata que verifique que esta condición se cumpla y la otra condición también se cumpla, que ambas condiciones se cumplan, que ambos autómatas queden satisfechos, ¿no? Entonces, las transiciones son igual, son producto cartesiano, y eso me permite emular horizontalmente a un autómata y verticalmente al otro autómata. Hasta ahí está bien. La pregunta es, ¿cuáles deberían ser los estados de aceptación en esta situación? Si estos dos son estados de aceptación en este autómata y estos dos son estados de aceptación en este autómata, ¿cuáles deberían ser los estados de aceptación en mi nuevo autómata que es producto cartesiano y que quiero que reconozca cuando ocurren las dos condiciones que está verificando un autómata y el otro? Contesten ustedes. Sería cuando se cumple al menos una de ambas. Entonces tendremos 4 estados de aceptación. No al menos una de ambas, sino ambas. O sea, sí me refiero de que en las dos haya un estado en cada una. Sí, sería exactamente cuando ambos autómatas, el de arriba y el de la izquierda, llegan al estado de aceptación, ¿no? Eso, o sea, cuando este autómata representa que ya llegamos a uno de estos dos? Pues cuando estamos en cualquiera de las dos columnas. ¿Y cuando este autómata representa que ya llegamos a uno de estos dos? Cuando estamos en cualquiera de estos dos renglones. Si quiero ambas condiciones, que se ocurran ambas condiciones, necesito estar en esos últimos dos renglones y en esos últimos dos columnas. Y eso ocurre exactamente cuando mis estados de aceptación son estos 4. Que es el producto cartesiano de los correspondientes estados de aceptación, ¿no? Este conjunto de estados de aceptación, producto cartesiano con este conjunto de estados de aceptación, me da estos 4 estados. Claro, lo borramos porque es irrelevante, no hay manera de llegar a él. Entonces, bueno, si
Si ponen todos los estados son 4, y si borran los irrelevantes, pues los que sean relevantes de esos 4 son los que hay que poner como estado de aceptación. Entonces, serían estado de aceptación para reconocer, fíjense, cuando digo y, lo que estamos haciendo es tomar la intersección de dos lenguajes, ¿no? Si se fijan en el lenguaje de las cadenas contiene a esto, por un lado, y el lenguaje de las cadenas contiene esto otro, por otro lado, pues este lenguaje es la intersección de esos dos lenguajes. ¿Sí se ve? Entonces, para que este nuevo autómata reconozca la intersección del lenguaje reconocido por este y el lenguaje reconocido por este, hacemos estas flechas como explicamos, y el conjunto de estado de aceptación tendría que ser el producto cartesiano de los correspondientes estados de aceptación. ¿Se entendió? Pregunten si no. Profesor, Dime. bueno, me puse a imaginar que si tuviéramos el caso de que cumpla tres condiciones, o sea, tener 3 cadenas, entonces el autómata resultante sería como de dimensión 3, algo así. Bueno, hay 2 cosas que puede ser ahí. Número 1, aquí pones un autómata que reconozca una de las condiciones. No tiene que ser una cadena, ¿no? Puede ser una condición que se verifique, que sea par, o cualquiera de las cosas que hemos visto, ¿no? Que sea alguna de estas cadenas, cualquier cosa. Pones un autómata que reconoce a uno de los lenguajes. Te está interesando el caso donde tienes 3 lenguajes y quieres la intersección de esos 3 lenguajes. Y suponte que tienes un autómata para cada uno de esos 3 lenguajes. Entonces tienes 3 autómatas, ¿cierto? Entonces puedes poner un autómata aquí, un autómata acá y otro autómata así, saliendo del pizarrón. Entonces tienes una cosa tridimensional, ¿verdad? Claro que esto lo estamos dibujando bidimensional, pero no es intrínsecamente bidimensional. Podría yo dibujarlo como horizontalmente. Poner un estado y otro, y otro, y otro, y otro, y las flechas van y vienen, y ya no es intrínsecamente bidimensional, pero conviene para este ejemplo verlo como bidimensional, y para el ejemplo que tú dices, podría convenir verlo como tridimensional. Sin embargo, dibujar cosas tridimensionales no se nos da mucho, ¿no? Es complicado. Entonces, la otra opción que tienes es decir, bueno, me agarro los primeros 2 lenguajes que me interesan, tomo el autómata de la intersección de esos 2 lenguajes, a partir de los respectivos autómatas, y ya que tengo esto, agarro esto y lo estiro, y lo pongo un estado, otro estado, otro estado, otro estado, otro, en línea, y luego este, y luego este, y luego en el orden que sea, ¿no? Y las flechas pues, van como les toque ir. Lo estiras, lo pones lineal, como este, y luego acá pones el tercer autómata, y vuelves a ser el producto cartesiano del que obtuviste, ¿me explico? En lugar de ser el producto cartesiano de los 3, puede ser el producto cartesiano de 2 de ellos, y el resultado de este lo haces producto cartesiano con el que te faltó. ¿Está claro, verdad? ¿Sí está claro? Sí, sí quedó claro. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguien más? Pero, profesor, ¿cómo haríamos para estirar este resultado? Pues no, la posición de los estados no tiene ningún significado para el autómata. Solamente una característica del dibujo. Entonces, si tú quieres, puedes intercambiar estos 2 estados. Y cambiaste el dibujo, pero no cambiaste el autómata. Claro, en lugar de que la flecha vaya aquí, pues ahora esta flecha 0 va a tener que ir hasta acá. Y en lugar de que esta flecha venga aquí, pues va a ser esta flecha que va a tener que venir hasta acá. O sea, tienes que reacomodar las flechas a la hora que cambias los estados. O sea, puedes cambiar los estados de posición siempre y simplemente pues, que cada estado se arrastre sus flechas hacia donde va, ¿verdad? Y que siga siendo el mismo dibujo, el mismo autómata, aunque el dibujo sea diferente. Entonces, tú puedes coger cualquier orden aquí para tus estados. Digamos que es el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, escoge, los numeras y luego los pones en ese orden en línea recta. Primero el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, bla, bla, bla. Y luego te fijas, si el primero tiene una flecha, bueno, si el primero era este y tiene una flecha hacia el quinto, que es este, pues pones una flecha al primero al quinto. Y te sigues, es el mismo diagrama, la misma función de transición, el mismo autómata, dibujo diferente. Tú simplemente los tiras, ¿no? Haz de cuenta que es un objeto que tiene ligas aquí, bolitas, ¿no? Pues agarras y las estiras, las pones en línea y pues están sus saltos como deben de ser y ya lo tienes así estiradito. ¿Está bien? ¿Se entendió, Carlos? ¿Quién le preguntaba? A Sarel, ¿no? Sí, ok, entendido. Sí, muy bien. ¿Qué más?
Paso al siguiente ejemplo. Ok, paso al siguiente ejemplo. Acuérdense que estos estados de aceptación los puse después, ¿verdad? No es el ejemplo original. Los voy a borrar ahora para quedarnos como estados. Es una modificación que hicimos que no estaba así inicialmente. Lo estoy regresando a su estado inicial. También esta cosa roja que está aquí, pues no está. Y el único estado de aceptación es este hasta ahorita. Esto del producto cartesiano y el árbol binario completo, etcétera, es una serie de trucos que se van desarrollando aquí en la teoría pues, para saber construir autómatas cuando hace falta. Les aviso, por cierto, que los autómatas tal cual son útiles. Muchos circuitos eléctricos utilizan autómatas en su funcionamiento interno. Circuitos que, por ejemplo, deciden qué hace un elevador, ¿no? Un elevador. Abre puertas, cierra puertas, inicia movimiento hacia arriba, detiene movimiento, se para en el piso 3 o en el piso 5, ¿no? Todo ese tipo de secuencia de eventos se controlan muy bien con un autómata, en donde los símbolos que se van recibiendo en el autómata son los distintos sensores que el elevador recibe, ¿no? Si alguien apachurra un botón en el piso 3, eso le manda un símbolo al autómata del elevador que dice, están pidiendo que el elevador vaya para el símbolo 3. Y eso involucra que cierres las puertas y que inicies el movimiento hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y una serie de acciones que corresponden a ir haciendo transiciones de estados, ¿no? Ustedes pueden decir, no, pero nada más es una señal y hace varias transiciones. Pues no, porque esa señal inicial a lo mejor dice, bueno, inicio la transición hacia abajo, ¿no? Pero cada vez que llego a un nuevo piso, hay un sensor que dice, ya estás en el piso 5, inicia hacia abajo porque vas al 3, ¿no? Entonces cuando te mueves hacia abajo, hay un sensor que dice, ya estás en el piso 4, ¿no? Entonces no lo pelas porque vas al 3, sigues bajando. Y hay otro sensor, un sensor ahí que te dice, ya estás en el piso 3. En ese momento dices, pues ahora me toca empezar a abrir puertas. Cuando se terminan de abrir, hay un sensor que dice, ya terminaste de abrir las puertas. Pues echa a andar ahora un contador, un timer, un temporizador, que te dice, bueno, tienes que estar abierto durante 7 segundos, ¿no? O 2, porque luego se cierra muy rápido. Tienes que estar abierto durante 7 segundos, ¿no? Entonces se lanza un temporizador y cuando ese temporizador acaba, lanza otra señal y dice, ya pasó ese tiempo. Bueno, pues ahora tengo que cerrar puertas. ¿Me explico? Y si empieza a cerrar puertas y alguien se atraviesa la mano, hay un sensor que dice, aguas, alguien está atravesando la mano. Y dice, entonces tengo que empezar a abrir puertas de nuevo, ¿no? Todo eso se puede hacer con autómatas. No sé si está claro, es clarísimo, ¿no? Todo eso se puede hacer perfecto con autómatas y se hace esencialmente con autómatas. Y el hecho de que se haga con autómatas nos garantiza ciertas cosas, nos garantiza que los autómatas no se pueden equivocar. Uno se puede equivocar al hacer el autómata, pero los autómatas, como siempre consideran todas las posibilidades, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿No? Siempre consideran todas las posibilidades. Es una manera muy útil para un programador de analizar todos los posibles eventos. Todos, ¿no? Por ejemplo, si el elevador está moviéndose entre el piso 2 y el 3, ¿no? Está avanzando del 2 al 3, y ahí en medio, entre el 2 y el 3, recibe una señal de que alguien atravesó la mano entre las puertas, pues es muy malo, ¿no? Algo está muy mal, ¿cierto? Y un programador que hubiera hecho esto sin autómatas, podría decir, no, pues eso podría no habérsele ocurrido la situación. De que mientras el elevador está en movimiento, alguien está intentando abrir las puertas, está metiendo la mano, está haciendo tonterías, ¿no? ¿Sí me explico? Pero si lo haces con autómatas, estás obligado, como hemos hecho una y otra vez, estás obligado de que en cada posición posible consideres todas las posibles señales que te pueden llegar y decidir hacer algo en cada una de esas situaciones. Entonces, usar autómatas para elaborar algoritmos, por ejemplo, de elevadores, es algo que es sumamente robusto. Es algo que casi que te obliga a considerar todas las posibilidades. Eso es muy bueno. Y en general, y los autómatas todos, pues ya ven, van leyendo y van avanzando y cuando terminan de leer ya saben la respuesta es sí o la respuesta es no, ¿cierto? Eso hace que todos los algoritmos que estén implementados como autómatas sean extremadamente eficientes. No puede ser más eficiente que eso. Leer la cadena y decidir una vez que terminas si sí o si no. Bueno, sí puede ser más eficiente que eso en situaciones excepcionales. Pero, por ejemplo, para decidir la paridad de un número, no tienes que leer todo el número. Te vas al final, lees ese número y acabas, ese dígito, ¿verdad? Ves si es par, es el último dígito y acabas. Caso contrario, leer la cadena completa
es en general lo menos que hay que hacer para resolver un problema de cualquier tipo, ¿no? Entonces sí, elevadores pues se hacen así y muchas cosas se hacen así. Los analizadores léxicos de los compiladores, como dije la vez pasada, se hacen así. Un analizador léxico es aquel que agarra la cadena de símbolos del programa y los separa le llaman tokens. Tokens. La traducción de token es ficha, los separa en fichas. Entonces los encapsula, ¿no? Cada cacho. Encapsula lo que se llaman las palabras reservadas, como if, while, ¿no? Etcétera. Int, los declaradores de tipos, int. Las palabras reservadas por un lado, los nombres de variables por otro lado, los números por otro lado, y comienza a encapsular, de tal manera que el siguiente fase del procesamiento del compilador ya no ve x23 como un nombre de variable, sino ya ves, eso es una variable, ¿no? O sea, ya no ve la x, la 2 y el 3, el nombre de la variable. Ve, aquí hay una variable, ¿no? Y acá hay un número. Ya no le importa poco si ese número tiene el dato ahí a mano, pero le importa poco si el número es el 23 o el 515, es como un número. Entonces, el siguiente nivel conceptual del compilador lo que hace es decir, aquí tengo un declarador de variable, luego un nombre de variable, luego tengo una sentencia if, y luego tengo una condición, y luego tengo, ¿no? O tengo una variable y un entero, y mayor que, en fin, ¿no? Entonces, se encapsula en tokens, y ese encapsulamiento se hace por medio de autómatas. O sea, con autómatas tú dices, una variable es una cosa que consta de letras. El primer carácter tiene que ser letra o guión bajo. Es muy común en muchos lenguajes que así sea, ¿no? El primer carácter tiene que ser letras o guión bajo. Y los caracteres sucesivos tienen que ser letras o guión bajo o números, dígitos, ¿no? Y a lo mejor eso es ya todas las maneras en que se vale que una variable, quizás esos son todos los nombres posibles de una variable, ¿no? Eso lo puede hacer con autómata. Es exactamente el tipo de cosas que se hacen con autómata. Es decir, nombre de variable tiene que ser así, 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 así. Y cuando escaneas la cadena, dices, es un nombre de variable. Y aquí a la hora que tengo un espacio, ya eso ya no es parte de la variable. O tengo un igual, ya eso ya no es parte de la variable. La variable se acabó de aquí, aquí. El nombre de la variable se acabó de aquí, aquí. ¿Me explico? Entonces, muchísimas cosas hacen con autómatas. Son muy prácticos, muy útiles en la práctica. Se usan para muchas cosas. Y bueno, es importante saberlo, número uno. Número dos, es nuestro modelo de la computación, ¿se acuerdan? Empezamos diciendo, no es estándar. Mucha gente considera que los autómatas son un modelito ahí medio chafita de la computación, muy limitado, ¿no? Pero nosotros cuando vimos la abstracción en la clase pasada, hicimos énfasis en que esto es una computadora con memoria finita y no es mucho más que eso. Si quieres un poco más que eso, lo que puedes hacer es escribir. Aparte de leer y decidir, puedes escribir, como en la máquina de Millie, en la máquina de Moore, ¿no? Yo creo que este es el modelo de la computadora más fiel que hay, porque toma en cuenta que la memoria es finita, cosa que no hacen otros modelos. Sin embargo, en la mente del programador inexperto, una computadora es como una máquina RAM, lo veremos en su momento qué significa eso, ¿no? Yo digo que el modelo de la máquina RAM, más que ser un modelo de la computadora, es un modelo de la idea que el programador tiene acerca, de la computadora, ¿no? Entonces, para muchos programadores y para muchos incluso científicos de la computación, etcétera, el modelo RAM es como el más cercano a la realidad, cuando en realidad es el más cercano a sus concepciones, a su corazoncito, el más cercano no a la realidad, sino al modelo que tienen de la realidad, ¿no? A la idea que tienen de la realidad. Y eso pues, produce una serie de consecuencias, porque las computadoras no tienen memoria infinita, ¿verdad? Ni siquiera tienen memoria finita como los autómatas. Los autómatas pueden tener memoria finita, pero enorme. Y las computadoras reales tienen una memoria finita, pero muy finita. 4 gigas de RAM es muy finito comparado con muchas cosas, comparado con los números que uno puede considerar matemáticas, con el número de estados que puede tener un autómata. Entonces, lo que estoy diciendo es, los autómatas son útiles. No es nada más una abstracción teórica. Y además, en un sentido estricto, son de los 3 modelos que vamos a ver, el que más se aproxima a la realidad, en un sentido, porque es el único que considera que la memoria es finita. Aunque claro, no estamos acostumbrados a programar así, ¿verdad? Programamos con ifs y con whiles y con cosas de alto nivel. ¿Y cómo hacemos eso aquí? No está nada claro. Por eso hay que aprender a programar, porque eso no sabemos hacer. Bueno, pues hay que aprender a hacerlo. Pero en el fondo, cuando ustedes están programando en sus computadoras, lo que hay detrás es un autómata finito, porque el número total de configuraciones posibles de su computadora es finito. Es el número total de contenidos posibles de su memoria RAM. Y si lo ven desde esta otra perspectiva, entonces hay algunos 20 que caen, ¿no? Por ejemplo, esta noción de que el experimento aquel, ¿no? De while x mayor que 0, x más, que pues, eso parece que se debe enciclar y debe seguir y seguir y seguir por siempre. Pues no es así. Se para, ¿no?
se detiene, termina. ¿Por qué? Pues porque detrás hay un autómata finito determinista que es finito. Entonces, tiene que parar, ¿no? Bueno, ¿más preguntas de esto? Antes de pasar al siguiente ejemplo. No, ninguna, profesor. Ok. Conste. Siguiente ejemplo. Fíjense que, repito, este I que tenemos aquí quiere decir que la intersección de dos lenguajes, ¿no? Esto se puede hacer en general, no nada más para una cadena y otra cadena, sino un lenguaje, otro lenguaje, y quiero la intersección de esos dos lenguajes, le puedo aplicar esta técnica. Intersección de dos lenguajes, le aplico esta técnica. Pongo un autómata que reconoce un lenguaje arriba, el otro autómata le pongo a la izquierda, y pongo el producto cartesiano, como explicamos, y eso me da un nuevo autómata que reconoce a la intersección de esos dos lenguajes. ¿Qué pasa si no quiero intersección, sino la unión? Entonces, este es L8. Y en lugar de I es un O. Pues ya no quiero que se cumplan ambas condiciones, quiero que se cumpla una condición o la otra condición. Eso es la unión de conjuntos, ¿no? Si tengo un lenguaje que reconoce las cadenas que contienen a esta, y tengo otro lenguaje que reconoce las cadenas que contienen a esta otra, el lenguaje que consta de las cadenas que contienen a una o a otra es, pues, la unión de esos dos lenguajes, ¿cierto? La O y la unión van de la mano. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues de nuevo supongo que tengo un autómata que reconozco a uno de los lenguajes, tengo otro autómata que reconoce a otro de los lenguajes, y ahora quiero pues lo mismo, pero que no necesariamente contenga ambas cadenas, sino que contenga una o a la otra, o a las dos. ¿Qué hago? Bueno, pues parece buena idea hacer la emulación igual, ¿no? Que en este nuevo autómata, horizontalmente emulo a este y verticalmente emulo a aquel. Entonces mis flechas y mis estados se quedan igual. ¿Qué es lo que cambiaría? Sí está claro, ¿no? Quiero lo mismo. Quiero horizontalmente emular a uno y verticalmente emular al otro. Entonces, los estados y las transiciones quedan igual. Eso es lo que hace esta emulación. Que cada estado representa a dos y las transiciones representan lo que hace tanto un estado, un autómata, como el otro. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que cambiar, nada más? En ese caso, se satisfaría lo que... El programa terminaría, el autómata terminaría cuando llegara a alguno de los extremos. O sea, cuando llegara hasta la derecha o hasta abajo. Exactamente, ¿no? Exactamente como dice el compañero, ¿quién fue? Carlos, ¿no? No, Ya él. Yael, exacto. Exactamente así. Ahora, en lugar de que queremos que se cumplan las dos condiciones simultáneamente, queremos que se cumpla una que corresponde a toda esta columna. Si estoy en esta columna, esta condición se cumplió. O la otra, que corresponde a todo este renglón. Si se cumple esta condición, estoy en este renglón. Si estoy en este renglón, se cumple esta condición. Entonces sí, lo único que cambiaría es el conjunto estado de aceptación. En lugar de ser solo sería toda esta columna y todo este renglón. Lo escribo. Ahora que estamos en el caso O, estamos con el autómata. El anterior era el M7, ¿verdad? No lo anoté. Pero este ahora es el M8. El autómata número 8 que reconoce ese lenguaje. Entonces, toda esta columna sería de aceptación y todo este renglón sería de aceptación. Cuando estoy en cualquiera de estos estados, quiere decir que o se cumplió una condición, o se cumplió la otra condición, o las dos. Y si acaso quisiera una condición o la otra condición, pero no las dos, pues es el que tengo que hacer que ya no sea estado de aceptación. Y listo, ¿no? También sería la diferencia simétrica. En ese caso habría que separar los estados finales en dos diferentes. Porque ambos, en este modelo, en este momento, tanto la columna vertical como la horizontal acaban en el mismo estado finito que ya recibe ceros y unos y ya no le importa. Habría que hacer una especie como de mitosis. Disculpa. Pasó una moto y no te vi. Entonces ahora sí, que separar los estados. El estado final, el que está hasta la esquina, el último, podría ser una especie como de mitosis y convertirlo en dos estados diferentes. Porque al estar los dos columnas llegando al mismo, nos está indicando que es el estado final de ambas secuencias. Entonces sí podríamos separarlo en un exclusivo, en este o este. No, porque creo que no. Si te entendí bien, no. Porque si lo separas tú, ¿con cuál flecha llegas ahí? ¿Con 0 llegas acá y con 0 llegas acá también? ¿Con 1 llegas acá también? ¿Me explico? Esto no se vale. Más o menos. Más es diferente que el estado de la horizontal
cuando llegue a 0 acabe en un estado, y mientras que el vertical sea la que llega a 1. No ambigüedades como esas, eso obviamente no se puede. Sino más bien hacer que, por así decirlo, dejar el estado de la vertical, cuando recibe 1, que llega a ese estado final, exacto, pero el estado de cuando recibe 0 de la izquierda, que vaya a otro estado diferente, un estado final prima, Ya te entendí. y ese sea... Este no y este no. Exactamente. Eso. Ok, y la razón para hacer esto es evitar ambigüedades de cuál fue la que se cumplió. En este caso... Exactamente, y así definimos estados diferentes y se cumple una cadena. Claro. Estamos hablando todavía de la unión, ¿verdad? ¿O de qué caso estamos hablando? El del lenguaje Por eso, 8 de la exclusión. el O está ahí. Sí. Sí, Puede hacer esto. El autómata es perfectamente válido y funciona. No, espérame un tantito. Puede que no por los pasos A ver, intermedios. cuando llegas a este estado, ambas condiciones se cumplieron. Porque ya llegaste al extremo derecho, ya se cumplió esta. Y ya llegaste hasta abajo, ya se cumplió la otra. Ambas condiciones se cumplieron. Y cuando llegas a este estado, también ambas condiciones se cumplieron. Porque ya llegaste hasta abajo, ya se cumplió la condición de izquierda. Y ya llegaste al extremo derecho, se cumplió la condición de arriba. Entonces, estos dos estados representan exactamente la misma situación, aunque llegas por caminos diferentes. Representa la situación donde ambas condiciones ya se cumplieron. La diferencia está en que este representa la situación en donde se cumplió primero esta condición y luego la otra. Y este representa la situación donde se cumplió primero esta condición y luego la otra. Lo que cambia es en qué orden son reconocidas ambas. Sí, ya veo, porque los estados intermedios nos desvían de una a la otra, ya simplemente la columna es corroborar el otro, sí. Sí, entonces, la diferencia nada más habrá que redefinirlo. ¿Cuál de las dos condiciones se cumplió primero? Si te interesa distinguir ambas situaciones, entonces te interesaría tener un estado de aceptación aquí y un estado de aceptación diferente acá. Un estado de aceptación diferente, fíjense cómo dije, ¿no? Acepta de diferente manera, ¿no? Para indicar que aceptaste primero una y luego la otra, o aceptaste primero la otra y luego la una, ¿no? Si es que te interesaba la situación. Esto no es estándar. Los estados de aceptación son estados de aceptación. Si tú quieres distinguir entre varias maneras distintas de aceptar una palabra, entonces necesitas una máquina de Moore o una máquina de Mealy que te permite escribir algo, ¿no? Escribir tus opciones, ¿no? Si la opción es no se ha aceptado ninguna de las condiciones, o ya se aceptó una pero no la otra, o ya aceptó la otra pero no una, o ya aceptó una pero primero una y luego la otra, o ya aceptó la primera la otra y luego una. Bueno, eso podrías tú escribirlo a la hora que haces tus transiciones hacia los estados, como en el modelo de la máquina Moore y de Mealy que vimos brevemente la vez pasada, ¿no? O sea, en ese caso, cuando caes en esta columna, aquí, tendrías que estar emitiendo una salida que dice, ya se cumplió la primera condición. Cuando caes en este renglón, puedes emitir también una respuesta, escribir un símbolo que indique, ya se cumplió la segunda condición, y así, ¿no? Entonces, eso de tener estados diferentes equivale a escribir información diferente. Un autómata estándar nada más escribe una vez al mero final y nada más escribe o sí o no. Y por eso los estados son de aceptación o no aceptación y no tenemos distintos tipos de estados de aceptación. Bueno, muchas gracias por la pregunta y los comentarios están muy buenos, creo que es muy ilustrativo. Y sí, si tú quieres escribir, necesitas máquinas de Mealy o de Moore. Si nada más quieres trabajar con problemas de decisión, donde la respuesta es sí o no, pues basta con autómatas, donde hay un único tipo de estados de aceptación. Entonces, esto era con 0, ¿correcto? Y entonces ya está. Si queremos un no, toda la columna es de aceptación y todo el renglón de aceptación. Y otra vez vuelvo a preguntar hipotéticamente. Si mi autómata no era sino que mi autómata contenía estos dos estados de aceptación, ambos eran de aceptación, como hace rato, ¿no? Como la modificación de hace rato. Y de aquí también, ambos son estados de aceptación. ¿Cuáles serían los estados de aceptación en este autómata producto? Sería cuando llegase a cualquiera de las filas o columnas que tienen estados de aceptación. Exacto. Para que fuera en el caso del I, ¿se acuerdan? En la intersección eran esos 4 ya, ¿no? En el caso del O, queremos que o esté en uno de estos dos estados, equivalentemente columnas,
o esté en uno de estos dos estados, equivalentemente renglones. Entonces, los estados de aceptación de este autómata tendrían que ser todas estas dos columnas y todos estos dos renglones. Todo eso tendría que ser estado de aceptación para reconocer el O de dos lenguajes cuyos respectivos autómatas tuvieran cada uno dos estados de aceptación. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se describe esto? Pues es el producto cartesiano de este conjunto de estados de aceptación con todo este conjunto de estados. Eso me da este rectángulo. Unión, el producto cartesiano de este conjunto de estados de aceptación con todos estos estados. Eso me da el otro rectángulo. Entonces, matemáticamente sería conjunto de estados de aceptación del primer autómata, producto cartesiano con el conjunto total de estados del otro autómata, unión, conjunto total de estados del primer autómata, producto cartesiano con conjunto de estados de aceptación del segundo autómata. Todavía no le hemos metido símbolos a esto, pero Q es el conjunto de estados y F es el conjunto de estados de aceptación de cada autómata. Y esta fórmula que estoy escribiendo aquí sería el conjunto de estados de aceptación de este nuevo autómata, que es el producto cartesiano de los primeros dos, M1 plus M2, ¿no? Digamos. Sería el conjunto de estados de aceptación del nuevo autómata que queremos que reconozcan la unión de esos dos lenguajes reconocidos por esos dos autómatas. ¿Sale? Bueno, pues yo creo que paramos aquí. Continuamos todavía con más ejemplos la próxima clase. Ha sido un gusto saludarlos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. Que les vaya muy bien. Como siempre, un gusto y muy fascinante todo. Ah, qué bueno que te gustó. Que te vaya muy bien.